Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Los hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el que había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guardarlos por el camino de la noche, en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Vamos a hacer como una pregunta, que lleva interrogación, y eso va a ser a manera de tema, y es: ¿por qué muchos israelitas se quedaron en el camino? Eso va a ser la idea. ¿Por qué los israelitas, voy a decirlo de esta manera, no lograron llegar? ¿Por qué muchos israelitas no lograron llegar a la tierra de provisión? Para que tengamos también otra idea. Bien, para hablar un poco de estos versículos que hemos leído, quiero primeramente traer a mención el hecho que fue Dios el que con mano poderosa sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Imposible que los israelitas pudieran ver salido de esa condición si no hubiese sido por la intervención de Dios. Dios había hecho esta promesa a Abraham. Le había dicho que en su tiempo él sacaría a los descendientes de Abraham y los llevaría a la tierra de provisión. Para que se diera esto, llevó 400 y pico de años para que se cumpliera lo que Dios le había dicho a Abraham. Pero lo interesante es que se cumplió lo que Dios había prometido. Y esto lo vemos acá cuando llega este momento, y en el versículo número 17 del capítulo 13 de Éxodo lo leíamos, que dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, dice, los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Este es el momento de partida. Por supuesto, el Señor los lleva para darles lo mejor, y eso es lo que vemos más adelante. Ahora, es importante señalar que para llegar a la tierra de provisión, que en este caso era la tierra de Canaán,
la tierra que fluía leche y miel. Todos debían de saber, y lo relata la palabra, que se anteponía el mar, y eso ya lo sabemos, que fue lo que luego se antepuso al camino de la herencia. Se antepuso el mar. Luego del mar, sabemos que había que pasar por el desierto. Al hablar del desierto, estamos hablando de un desierto literal, de algo que era tremendamente espantoso. La Biblia misma lo relata que era un desierto espantoso. ¿Por qué era un desierto espantoso? Bueno, por muchas razones. Los desiertos son enormemente calientes. Los desiertos no tienen vida, no hay vegetación, no hay nada, y más bien lo que hay en un desierto como el que tenían que cruzar los israelitas era un desierto lleno de serpientes venenosas. Pero aparte de esto, los israelitas en esa travesía tenían que enfrentarse a bandas como serían los amalecitas. Los amalecitas les asaltarían, los enfrentarían en ese recorrido. Pero decíamos también que el caso de las serpientes. Pero acá vemos ya la intervención de Dios, y eso es lo importante, hermanos, que cuando dice la misma palabra, Pablo cuando habla a los filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra es poderosa para finalizarla. Quiere decir que en este caso el Señor ya ha comenzado la obra de liberar a Israel para luego llevarlo a donde ya él 400 años antes le había prometido a Abraham. En este caso, ¿por qué digo esto? Porque luego que se antepone el mar, ahí vemos la mano de Dios. Vemos que fue Dios el que abre el camino en el mar. Y sabemos que pasó el pueblo con todo lo que llevaba en ese atravesar del mar. Ahí fue algo espectacular, porque iban animalitos, iban gente adulta, iban niños, iban mujeres. Y lo precioso es que todos pasaron, hermanos, de una manera sana. Dios, leíamos ahí que les lleva la luz de su nube, que les va primeramente en el día para que no los derrita lo caliente del desierto, y en la noche va esa nube dándoles luz para que ellos puedan ver. En el desierto el Señor les provee también lo que es el alimento, les hace bajar lo que era el maná del cielo. Ahí vemos la intervención del Señor. Ahora, el punto a lo que quiero ir llegando es que, aun cuando dije que el que comienza la obra la termina, va haciendo la parte, va abriendo los mares. Eso es lo que vemos acá con Egipto, con Israel. Va dando luz, va proveyendo alimento, va proveyendo agua, va durmiendo las serpientes del desierto. Esto no es otra cosa sino una tremenda asistencia de parte de Dios para ese pueblo que lo lleva a la tierra de provisión. Pero la gran interrogante es
como decía, manera de tema, ¿por qué muchos israelitas se quedaron en el camino? Esto es importante ver este asunto, bueno, porque en el libro de Números, capítulo 14, verso 20 al 24, hay algo que el Señor dice en esa porción de la Biblia, que dijo Él, a la verdad dijo, toda esta gente que tiene de la edad de 20 hacia arriba, toda esta gente no entrará a la tierra prometida. No entrará, excepto, dijo, Josué y Caleb, son los que van a entrar. La pregunta era, bueno, ¿por qué no entraron estos gran cantidad de israelitas? Que por cierto, pues ellos iban cubiertos por la mano de Dios. Ellos estaban siendo provistos de todas sus necesidades. Sin embargo, se quedaron la gran mayoría, con la excepción de Josué y Caleb, y la demás gente joven fue la gente que pudo al final llegar a la tierra de provisión 40 años después de haber salido de Egipto. Ahora la pregunta o la interrogante es, hermanos, ¿por qué se da o por qué se dio esto? Bueno, siempre hay, en estas interrogantes hay respuestas. ¿Por qué se dio esto? Muchas veces nosotros pensamos que, bueno, que Dios está siempre obligado y está siempre comprometido a terminar esa obra que ha empezado con nosotros, sin que nosotros tomemos en cuenta las responsabilidades que nos competen como pueblo del Señor. Porque en este caso pues estamos sacando lo que es la idea de Israel, por supuesto, para aplicarla a nosotros. Nosotros somos esa figura, somos la figura de Israel acá plasmada en la iglesia. Nosotros somos ahora ese pueblo que Dios había prometido liberarnos. Allá lo vemos que dice: a los que antes amó, a estos predestinó para que fueran hechos semejantes a su Hijo, y a los que predestinó, a estos, dice, llamó, y a los que llamó los santificó, y a los que santificó los glorificó. Es decir, desde antes Dios tiene ya esa proyección, o tenía esa proyección para nosotros, en este caso como iglesia. Pero eso es una verdad, y eso es lo que ha hecho el Señor. A cada uno de nosotros nos ha sacado de la condición en la que estábamos. La condición de Israel era la esclavitud, y podemos tener una idea qué significa una esclavitud en el campo puramente literal. Es terrible. Pero en el caso nuestro todavía era más terrible, porque estábamos esclavos del pecado. El pecado es el opresor más terrible sobre la vida de la persona o del individuo. Por ejemplo, si hablamos de la esclavitud del alcoholismo, si hablamos de la esclavitud de todo ese bagaje del cual el Señor nos sacó con mano poderosa, y ahora somos ese pueblo, el pueblo del Señor. Y ese pueblo y ese Dios, como es el mismo de todos los siglos, ese Dios sigue, al igual que con Israel, hermanos, abriéndonos el mar ya no tanto literal, sino haciendo obras milagrosas para que nosotros avancemos
hacia el final de la vida espiritual. El Señor nos ha dado su luz, la luz del Evangelio, la luz que alumbra en medio de estas tinieblas. Yo no sé si usted está consciente de que nosotros venimos de las tinieblas, pero que ahora estamos en la luz. Nosotros somos ese pueblo que Dios cuida de diversas maneras, así como lo hizo con Israel. Él cuidó de Israel hasta de lo mínimo en esa travesía hacia la tierra de la provisión. Él les abrió el mar, Él les endulzó las aguas amargas, Él les proveyó lo que era, hermanos, el maná del cielo. Él les cubría con su nube en el día para sombra y en la noche para luz. Y es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros estamos recibiendo todas esos cuidados de parte de Dios. Usted y yo estamos en pie y hemos caminado algunos días en esta vida hacia esa patria celestial, porque Dios es el que ha cuidado de nosotros. Él es el que nos ha abierto el mar, Él es el que nos ha provisto, Él es el que nos ha dado su luz, Él es el que nos ha dado el alimento, Él es el que nos ha dado la paz, Él es el que nos ha dado la fuerza, Él es el que nos ha dado la fe. Amén. Para que nosotros podamos, hermanos, ir en este desierto con la asistencia oportuna del Señor. Ahora, eso lo estamos experimentando, pero tampoco nos exime a nosotros de las responsabilidades que son muy propias. Porque hace un momento yo dije que la idea es, trasladémonos en el caso de Israel. Sin duda, la idea de los que salieron de Egipto era que Dios, como el Dios de ellos, lo llevaría hasta el lugar que había prometido, y que ellos no tenían que hacer nada, y que ellos sencillamente lo que tendrían que hacer era caminar. Pero no es así la vida espiritual. Siempre en la vida espiritual, hermanos, hay responsabilidades. La responsabilidad en este caso sería la responsabilidad de Dios. Dios es el que nos sacó, Dios es el que nos viene cuidando. Usted y yo estamos hasta hoy día porque Él nos ha cuidado, porque Él ha estado con nosotros. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solo acampa, sino que nos defiende. Dice el Salmo: Él me librará del lazo del cazador. Todas las 24 horas, hermanos, del día, todas esas 24 horas, nosotros estamos acechados por los amalecitas, por los demonios, por los enemigos de nuestras almas. Pero Dios ha cuidado de nosotros, porque esa es su responsabilidad como Padre celestial. Él ha cuidado. Así que si usted y yo estamos hasta este momento, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es porque nosotros somos muy inteligentes. Hermanos, estamos hasta este día, estamos todavía, hermanos, en el camino del desierto, aún estrecho, porque Él ha cuidado de nosotros, porque Él ha estado siempre en las buenas y en las malas con nosotros. Él no nos ha dejado. Si Jehová nos hubiese dejado, si Dios nos hubiese dejado, como Sodoma y Gomorra fuéramos nosotros. Pero Él, hermanos, aun cuando nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel para con su pueblo. Él sigue cuidando de su pueblo. Él sigue avanzando, llevando a su pueblo en alas de águila, para que lleguemos a buen puerto. Pero esa es la responsabilidad de Dios.
Pero la responsabilidad nuestra como hijos, o los deberes nuestros como hijos, eso no se pueden eximir, eso no se pueden hacer a un lado. No es tanto así, ya Dios nos sacó, ya Dios ya nos salvó. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es nada más, nada, y nada es nada. Eso es lo que tenemos que hacer, nada. No, eso no es así. Yo decía en la mañana, así como los padres con los hijos tienen responsabilidades, los hijos tienen deberes. Y en este caso, ¿cuáles son los deberes? Para que, hermanos, no nos quedemos en el camino, porque el punto es no quedarse en el camino. ¿En qué sentido se quedaron? Dijo el Señor, ninguno de estos tantos que han salido de Egipto entrarán a la tierra de reposo. Ninguno de estos, excepto Caleb y Josué, y fueron los únicos de la edad de todos los mayores que salieron, los que entraron a la tierra prometida. Fueron los únicos, y la cipotada, como se dice, la juventud de ese entonces fueron los que entraron, y los demás se quedaron sus tumbas, se quedaron sus cadáveres en el desierto. Bueno, y no era Dios el que los sacó, y no fue Dios que les prometió que los llevaría a la tierra que fluía leche y miel. Claro, Dios les prometió, Dios cumplió específicamente al pie de la letra su responsabilidad. Pero los que se quedaron en el desierto no cumplieron sus responsabilidades. Damos un amén. Así que eso se aplica a nosotros, cada uno de nosotros. Si usted se va conmigo, váyase conmigo, vamos a ver cuáles son las razones en el capítulo número 10 de Primera de Corintios. Vamos a ver cuáles son las razones por las cuales no entraron. Y esto debe de entenderse que el apóstol Pablo se lo dedica a la iglesia de Corinto. Abra su Biblia ahí donde está, y yo voy a leer este versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, dice Pablo, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos, dice, en Moisés fueron bautizados, en la nube, en el mar. Está refiriéndose a lo que leí en Éxodo 13. Está refiriéndose el apóstol Pablo. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? A la iglesia de Corinto. Pero les está diciendo, se lo vuelvo a leer, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, es decir, que no se te olvide que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Todos vienen a la iglesia, todos están comiendo del maná espiritual, de la palabra de Dios. Todos hemos sido cubiertos con su nube. Y dice, y todos en el mar fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento, todos los judíos que salieron. Ahora, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les guiaba, la cual era Cristo, dice el verso 4. Ahora, verso 5 es donde está el problema. Y aquí está el problema por el cual se quedó la gran mayoría en el desierto sin poder disfrutar de la tierra prometida. Y dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual, ¿qué dice? Quedaron, ¿a dónde? Quedaron postrados en el desierto. Vamos a ver qué es lo que ellos dejaron de hacer. Porque la vida espiritual tiene deberes, por decirlo de esa manera. No es solo, hermanos, ponerse la camisa de cristiano, la cachucha de cristiano,
el rótulo de cristiano no es tanto así, no es tanto asistir a una iglesia, no es tanto así. Hay responsabilidades y hay deberes. El verso 6, aquí, y esto que nos refresque, hermano, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Qué es lo que sucedieron? Como ejemplo, el que se quedó la mayoría en el desierto es un ejemplo. Para que estas cosas sucedieran como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Una de las razones que les impidió llegar a la tierra prometida y tuvieron que quedarse a medio camino fue lo que está diciendo este versículo número 6. Ellos se volvieron, hermanos, el deber de ellos no era vivir para la codicia. Eso es lo que está diciendo acá. Porque dice, ni seáis, dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para vosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces quiere decir que lo que los descalificó a ellos para entrar a la tierra fue la codicia. Nosotros tenemos que lidiar con nuestras áreas débiles, hermano. Amén, amén. Nosotros debemos de luchar por el hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Acuérdese que cuando se dirige el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, habla de una lista de los que no heredarán el reino de los cielos. Esto es importante. Damos un amén. Dice, ¿en qué sentido? Dice, no ignoréis que, dice que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El verso, hermanos, capítulo 6 de Corintios habla que dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras. Hay una jamándula de nombres que impiden el poder llegar, hermanos, a disfrutar de lo que es ahora, en el caso nuestro, de las bendiciones y de las herencias que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces quiere decir que uno de los asuntos que les impidieron a ellos fue la codicia. Ahora preguntémonos si nosotros cobijamos la codicia. Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto es sinónimo de la iglesia contemporánea de hoy día. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que no hagamos lo que ellos hicieron. Codiciaron, vivieron para la codicia en medio de la travesía. Uno se pregunta, hermanos, ¿cómo puede el hombre, aún siendo bendecido por Dios, estar en actitudes que no son las que agradan a Dios? Uno se pregunta, yo me hago la pregunta, ¿cómo puede ser que estos israelitas iban codiciando si lo tenían todo? Lo tenían todo. ¿Qué les faltaba a ellos? Hermanos, nadie podía bendecirlos como lo podía bendecir el Señor, y la muestra de ellos ya se las había Dios dado. Él los sacó con mano poderosa. Él, hermanos, destruyó al ejército de Faraón. Él abrió el mar rojo. Damos una vez. Él puso su nube. ¿Quién puede codiciar, hermanos, las migajas de este mundo? Cuando somos ricos, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quién puede ser un codicioso si somos ricos en el Señor? Pero ellos eran
codiciosos. Ese es el problema. No codiciemos cosas malas. Verso 7, ni seas idólatras. Se lo dice a la iglesia. Había que preguntar si hay idolatría en nosotros. Podemos decir, mire, ya todos esos asuntos de imágenes y de cosas ya las sacamos. Pero acuérdese que el pecado muta. El pecado se va actualizando. Y es probable que ya no haya en nosotros esos asuntos, pero se han sustituido por otro tipo de idolatría. Y eso hay que ponerle atención. El verso 7 lo está diciendo. Entonces necesitamos, hermanos, dice, ni seas idólatras como algunos de ellos. Como está escrito, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber, y qué más, y a jugar. Otro verso 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y esos que fornicaron, hermanos, estos que fornicaron en el desierto, cayeron un solo día 23,000. Dios mató a ese tipo de gente con esa conducta, 23,000 en el desierto. Es que, hermanos, la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. 23,000 mató el Señor ahí. Fíjese que el Señor, cuando Él está haciendo su parte y sus hijos no hacen lo que les compete hacer, ya ese es otro problema. Ahí es donde entra la disciplina del Señor. Dice, ni tentemos a Dios. También ellos tentaron a Dios. Ni tentemos a Dios, dice el verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos los tentaron y perecieron por las serpientes. Viene el juicio de Dios. A veces, hermanos, uno no sabe por dónde, de qué lado o por qué razones está siendo abatido. A veces uno como que no quiere ubicarse, pero yo quiero decirle lo siguiente. Yo voy a terminar luego. Yo quiero decirle lo siguiente: nosotros ahora le pertenecemos al Señor. De un amén los que pertenecemos al Señor. Usted y yo ya no somos del mundo. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos de la patria celestial. Amén, amén. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es en esta tierra. Nuestra ciudadanía es en el cielo. Es decir, nosotros, hermanos, ya tenemos pasaporte. Ya nosotros tenemos estamos, dice Pablo, sellados con el Espíritu Santo de gracia. Ya somos pueblo que Dios ha redimido. Pero cuando no cumplimos nosotros la parte que nos corresponde, como sería antes, hermanos, de ser codiciosos, antes de ser idólatras, antes de ser fornicarios, antes de ser murmuradores, que esas cosas se siguen dando, lo que nosotros deberíamos de hacer es honrar a Dios, es bendecir a Dios, es servirle a Dios, es, hermanos, vivir para Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Es vivir para Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Y en qué sentido digo esa frase? En el sentido de que cuando nosotros como hijos no asumimos nuestros deberes, viene el castigo. Aquí vemos nosotros 23,000 mató en el desierto el Señor. ¿Y cómo podemos entender eso? Eso se llama disciplina. Eso se llama disciplina. Entonces, cuando nosotros a veces estamos pasando cosas que no entendemos, hay que ver que es nuestro caminar con Dios. Hay que examinar
¿Cuál es nuestra conducta para con Dios? ¿Por qué? Hay que verlo. Porque de lo contrario viene la disciplina del Señor. Es que el Señor no le vamos a ganar. Dice el escritor a los Hebreos en su capítulo número 12, verso 8, 9, dice que la disciplina viene porque nos ama Dios. ¿Por qué los disciplina? ¿Por qué los disciplinaba aquí en el desierto? Porque era su pueblo. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos siendo llevados por el camino estrecho, por fuegos, por tremendas situaciones, y a veces no nos detenemos para preguntar por qué están sucediendo muchas cosas que no son normales. ¿Por qué estamos siendo azotados muchas veces? Es uno, porque no estamos cumpliendo nuestros deberes como hijos. Y como al no cumplir los deberes como hijo, nuestro Padre tiene toda la potestad de disciplinarlos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De disciplinarlos. En este caso, eso es lo que está diciendo. Dice, no tentemos al Señor. ¿Y qué pasó? Entonces el Señor los disciplina con las serpientes que había dormido en el desierto. Las despierta y empiezan a morder y a matar gente. Con Dios no hay que andar jugando. Con Dios se pone claro, o nos ponemos claros, o vamos a tener consecuencias con Él. Así de sencillo. Porque el problema ahora es que el cristianismo es tan light, es tan superficial. Bueno, está tan desmeritado y tan desvaluado el cristianismo. Los hombres han hecho así el cristianismo, pero el cristianismo no tiene ninguna devaluación. Ese sigue siendo el mismo, hermanos, principios y valores de Dios. Somos nosotros. Pero cuando estamos desvaluando, hermanos, cuando estamos nosotros minorando nuestros deberes, eso, bueno, no le impide a Dios para llevarnos al proceso de la disciplina, porque somos hijos. Entonces, cuando nosotros estemos, es bueno que cada uno revise su vida espiritual. Porque aquí yo no estoy tratando la manera de decir que entonces la salvación es por obras. No, la salvación es por gracia. La salvación es por su misericordia. En este caso, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, pero ahí vemos la disciplina del Señor. ¿Por qué los disciplina? Porque les suelta las serpientes ardientes. Y empezaron a golpearlos, a morderlos, a destruirlos con el veneno que tenían las serpientes. Permitido por Dios. ¿Por qué? Porque no habían cumplido sus deberes. Por eso es que la vida cristiana, yo siempre insisto, no es andar una Biblia, no es, hermanos, hacerla de cristiano, no es asistir a un lugar y decir, bueno, yo ya pertenezco a tal lugar. La vida cristiana, hermanos, tiene deberes, tiene responsabilidades, hermanos, en todo sentido de la palabra. La vida cristiana, nosotros debemos de esforzarnos cada día para agradar al que nos hizo libres. Debemos de luchar para vivir para su gloria, porque de gracia hemos recibido, demos de gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De gracia hemos recibido, demos de gracia. Entonces, en este sentido, aquí está diciendo, ni tentemos a Dios, dice el verso 9 del 10 de Primera de Corintios, ni murmuremos. Ellos, todo eso fue lo que les impidió entrar a la tierra. Ni murmuremos, como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí hay otro, hermanos, caso. Estas cosas, dice el verso 11, les acontecieron, les dice Pablo, como ejemplo, y están escritas ¿para qué? Están escritas
para amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Den un amén los que somos nosotros. Den un amén la iglesia del Señor. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya está cerca la mañana. Ya, hermanos, suena, ya se ve, como dice Pedro, el lucero de la mañana. Dice un poquito más y el que ha de venir vendrá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Un poquito más. ¿Cuántos creen que estamos a las vísperas de la venida de Cristo? Usted sabe todo lo que está sucediendo en el mundo. Las guerras, los terremotos y todo lo que se está dando son tiempos del fin. Se está cumpliendo las profecías de la palabra. Es cuando más nosotros, en lugar de estar repitiendo las conductas incorrectas de los antepasados, nosotros, aquí dice Pablo a los Corintios, esto es para nosotros, Corintios. Esto es para nosotros, iglesia del remanente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esto es para nosotros. Yo no sé cuál es su cristianismo, hermanito. Yo ya se lo dibujé. No es apariencia, no es externo, es interno el asunto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Corrijamos, porque mire, esto lo que nos hace ver es el carácter de la vida espiritual. ¿En qué sentido? Nos hace ver el carácter de la vida espiritual. Lo plasma Dios allá con los israelitas y dice: solo Caleb, solo mi siervo Caleb y Josué son los que van a entrar. De ahí todos estos los voy a disciplinar. A todos estos me los voy a acabar en el desierto. Y le voy a decir, si no sabía, en el desierto no quedaron no menos de cerca de 2 millones en esos 40 años, a quien mató el Señor con venenos de culebra, a quien el Señor los ajustició cuando en aquella ocasión que los israelitas, los soldados israelitas fueron seducidos por las paganas. Allá en el desierto le salieron las paganas, porque fue una táctica de Balac o de Balaán, que le dijo: mira, yo con ese pueblo, le dijo Balaán a Balac, no puedo, porque cuando digo a maldecirlo, porque Balac había contratado a Balaán para que maldijera a Israel cuando estaba en el desierto, porque ya le tenían miedo. Y vino ese profeta vendido de Balaán y decía a maldecirlo, y en lugar de maldecirlo, lo que salía de la lengua de ese eran bendiciones. Damos una vez. Y lo bendecía. Entonces le dijo: no puedo, porque cuando los digo a maldecir, la lengua se me enrolla y lo que hago es bendecirnos. Ahí estaba el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios, hermanos, peleando por su pueblo. Entonces, cuando habla de que fornicaron, entonces le dijo Balac a Balaán. Entonces le dijo Balaán a Balac: aquí la única es, le digo, que vistamos muchachas bonitas de aquí de Moab y las mandemos al desierto, y eso va a atraer a los soldados y ellas se van así como a ofrecer, y ahí van a fornicar. Hecho y por hecho, mandaron, hermanos, el anzuelo con el cebo. Llegaron todas esas mujercitas y esas muchachas allí al campamento en el desierto, y luego los soldados peleados hicieron por ellas y se embarraron con ellas. En esa ocasión es donde mató el Señor a 32,000. Usted no tiene un Dios muerto, ni yo.
Nosotros no tenemos un Dios clavado en un madero. Nosotros no tenemos un Dios en la tumba. Nosotros tenemos un Dios que al tercer día resucitó. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Que se oiga un poderoso amén. ¿Cuántos tienen ese Dios vivo? Yo me recuerdo cuando no tenía al Dios vivo y tenía a los dioses muertos. Y es triste tener un Dios muerto, pero aquí nosotros estamos hablando de un Dios, de un vivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un Dios vivo, que no es que se envejece, que usted me dirá, pero usted está hablando de hace siglos o milenios atrás, de el rescate de Israel de Egipto, y a estas fechas ya el Señor ya ni oye, ya está viejito, ya está con inercia, ya no entiende. La Biblia dice, Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. La Biblia dice, en Él no hay sombra de variación. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el Dios suyo, ese es el Dios mío. El Dios que, hermanos, es de ayer, es hoy y será siempre. Entonces, trate la manera de agarrar el mensaje. Tratemos la manera de agarrar el mensaje. Yo esto lo entiendo bien, porque no necesita profundidades para entender esto. Porque aquí Pablo se dirige a la iglesia y le dice, de los muchos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó? Porque eran codiciosos. ¿Por qué no se agradó? Aún teniendo todas las bendiciones de Dios en el desierto. Porque eran idólatras. ¿Por qué no se agradó? Porque estaban en fornicación. ¿Por qué no se agradó? Porque eran murmuradores. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Por eso no se agradó. ¿Damos un amén, iglesia? Por eso no se agradó. Entonces yo esto lo entiendo bien y no creo que sea difícil que lo podamos entender todos. Y como yo lo entiendo bien, por eso es que yo sé cuáles son mis deberes. Sé las responsabilidades de mi Padre Celestial, pero sé mis responsabilidades. ¿Y cuáles son mis responsabilidades? Honrarlo. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Ser santo, porque Él es santo. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Vivir para su gloria. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Hermanos, dar porque de gracia he recibido, de gracia tengo que dar. Esas son mis responsabilidades. Yo no tengo que venir a decirle, a inventar delante de usted, a decirle, mire, yo soy un gran santo. Yo, ¿qué gano con decirle a usted si eso es cierto o no es cierto? A mí me interesa, hermanos, el que Dios me conozca. El que Dios me conozca de adentro y de afuera. Y eso es lo que yo he entendido. Y yo sé que cada creyente, cuando entiende cuáles son sus responsabilidades, uno no se quedará en el desierto en la disciplina del Señor. Porque dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo no sé, por lo menos yo entiendo de esta manera el evangelio. Yo no creo que cuando uno viene a Cristo tiene que andar en todas las desgracias habidas y por haber. Yo pienso que no es así. Pero a veces nosotros estamos en asuntos tan estrechos que, hermanos, que a veces estamos peor que los que no conocen al Señor. Pero ¿cuál será la razón? ¿No será la disciplina que está cayendo? ¿No será que nosotros al fin debemos de entender que, hermanos, que claro, que como el Padre tiene sus deberes o responsabilidades, nosotros tenemos nuestros deberes? Ahí está en la palabra. Entonces, yo lo que tengo que hacer, eso es lo que hago. Con esto finalizo. Yo lo que hago es luchar con la ayuda, por supuesto, del Señor. No para salvarme, porque la salvación ya me la dio el Señor. Yo lo que hago es agradarle a Él. Porque, hermanos,
¿con qué vamos a honrar nosotros al Padre o a los padres naturales que nos han bendecido? ¿De qué manera? Yo me recuerdo que yo fui a casar a una jovencita, a un 15 años de una jovencita de un hermano. Y yo me acuerdo que le dije: usted quiere honrar a su papá, porque el papá está dando todo por ella, estudio y todo. Si yo quiero, promete usted. Yo le hice hacer una confesión, una promesa, que iba a honrar a su papá. Usted va a honrar a su papá. Sí, lo prometo, hermano. Vaya. Pero la manera como usted lo va a honrar es amándolos, respetándolos, dándoles la respuesta y la satisfacción de que lo que ellos están invirtiendo en usted, en ese estudio, usted les va a corresponder con un título. Eso es honrar. Al año ya la muchacha había honrado al papá. Con la muchachita de 15 años, dije, al año ya tenía 16, ya tenía como 5 meses de embarazo. Ese es honrar a un papá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es honrar a un papá. ¿Qué le parece? Y había hecho votos conmigo. Sí, lo voy a honrar. Yo le dije de qué manera podía honrarlo. 16 años, ya con 5 meses ya se le veía bien el estomaguito. ¿Cómo se siente un padre así? ¿Cómo se siente un Dios que nos ha bendecido, que nos sacó de las tinieblas, que nos puso cántico nuevo, que somos un pueblo ahora especial? Levante la mano, el pueblo especial del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo se siente Dios cuando usted le honra? Hermano, se siente satisfecho. ¿Cómo le honramos? Siendo santo, viviendo para su gloria. Pero ¿cómo se siente cuando hacemos lo que hizo esa jovencita? En lugar de honrar a sus padres, le llevó dolor de cabeza, le llevó hijos, y en las dificultades, mayores problemas, más bien fue lo que le dieron a sus padres. ¿Cómo se siente Dios? ¿Qué dice Dios del hermano del Cid? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios del hermano Luis Salabakis? ¿Qué dice Dios? ¿Podrá decir Dios de la hermana: esta es mi hija amada en quien tengo contentamiento? ¿Podrá decir eso Dios? Pues lo puede decir toda vez nosotros, hermanos, cumplamos nuestros deberes para con Él. Claro que sí. ¿Cuál es nuestro cristianismo? ¿Cuál es nuestro cristianismo? ¿Podrá decir el Señor del hermano Freddy: este es mi hijo amado, yo con este hermano, con este hijo, dice el Señor, yo no me avergüenzo en ninguna parte, porque él por un lado es santo, por otro lado es obediente, por otro lado es consecuente? Ese es honrar a Dios. Pero los israelitas no le honraron, la gran mayoría de ellos, y allí murieron en el desierto, en la disciplina del Señor. En el caso nuestro, hermanos, viene la disciplina. Por eso le digo, lo de Dios es bien delicado. Lo de Dios no es un asunto externo, es un asunto muy interno, muy de cuidado. Cuando usted se vaya acostumbrando a estar en la iglesia, aparentar con la gente en la iglesia, usted aflíjase cuando ese sea su forma de ser. Usted debe de brillar afuera, adentro y a donde sea. Amén, iglesia. No, porque nosotros no podemos, hermanos, luchar por agradar a los hombres. Es un hecho que por ende vamos a agradar a los hombres, toda vez agrademos a Dios. Pero el deber y el compromiso mayor es agradar a Dios. ¿Con qué te puedo agradar, Señor? Viviendo para ti, honrándote con mi vida
siendo consecuente con mi vida espiritual. Esa es la realidad de la vida espiritual. No es tan difícil entenderla. El tema era por qué muchos israelitas quedaron en el camino. ¿Por qué muchos israelitas quedaron en el camino? ¿Por qué muchos que pertenecemos a la iglesia del Señor tenemos que estar recibiendo las fuertes disciplinas de Dios en el desierto? Porque no le agradamos. Porque Dios tiene que acudir a la disciplina para hacernos entender. Fíjese que es tan tremendo lo que es, hermano, lo que es Dios. Y para que usted vea el carácter de Dios, fíjese que el mismo Moisés, fíjese el carácter de Dios, para que no lo veamos así como el Dios aquel que hay que cargarlo. No, a él no hay que cargarlo. Fíjese que el mismo Moisés, solo desobedeció Moisés a una orden que le había dicho papá. Le dijo en una ocasión: golpea la roca para que saliera agua para los rebeldes estos. Y salió agua y bebieron. En otra ocasión le dijo: háblale a la roca. Y viene el hermano Moisés y en lugar de obedecer, le volvió a pegar a la roca. Y la roca es Cristo. O sea que Moisés le dio al símbolo de la roca, que era Cristo. ¿Sabe qué sucedió? Tampoco entró a la tierra. Lo disciplinó el Señor. ¿Sabe cómo fue la disciplina? Lo llevó a una pizca de un ser, de un alto monte, y le dijo: mira, Moisés, le dijo, esa es la tierra que yo le juré a tus padres, mírala. Y lo subió y se le salía a los ojos a Moisés: qué preciosas vegas, esos canadales que se ven allá. Yo voy a entrar. No, le dijo, no vas a entrar. No vas a entrar porque aquí te vas a morir. Ahí se murió en el monte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Puede ver usted el carácter de Dios? Que ni a Moisés dejó entrar. Yo no estoy diciendo que no se salvó. Estoy hablando de lo serio que es la vida espiritual. Cuando no entendemos por la buena, vamos a entender por la mala. No entró el gran líder, no entró. Solo los de los señores adultos que salieron de Egipto, solo entraron 2. Tremendo. Solo 2, Josué y Caleb. Los decretos y el carácter de Dios es más serio de lo que nosotros pensamos. Vamos a ponernos de pie.